Muy bien. Entonces, ayer, ayer vimos algunas vías metabólicas que se llevan a cabo tanto en el periodo postprandial como en el periodo de ayuno. Entonces, ayer lo único que nos faltaba, ayer lo único que nos faltó fue ver el tema de gluconeogénesis, que es una vía metabólica en la cual es en esta vía metabólica resulta que nosotros vamos a obtener glucosa a partir de sustratos que no sean carbohidratos, ¿no? De moléculas que no sean, en este caso, carbohidratos, como el glicerol, como el lactato piruvato y como los aminoácidos que tengan la propiedad de ser gluconeogénicos. Entonces, gracias a estos tres sustratos, nosotros vamos a lograr transformar estas moléculas en glucosa 6-sulfato y posteriormente esta la vamos a transformar en glucosa libre para poderla enviar a la sangre, a la circulación, con el objetivo de aumentar los niveles de glucosa en caso de que yo esté en un periodo de ayuno. Entonces, ustedes ya saben, saben que si estamos en periodo de ayuno, nuestros niveles de glucosa tienden a disminuir, pero para que no exista alguna alteración en el organismo, que nuestro sistema nervioso central, nuestros órganos vitales puedan en este caso tener problemas con respecto a los niveles de glucosa, pues el hígado, sobre todo el hígado, es quien va a participar activamente en la formación de glucosa para mantener los niveles de glucosa en concentraciones fisiológicas. Recuerden que en ayuno las concentraciones son de 70 a 110. Bueno, entonces vamos a ver las tres vías. Vamos a ver, ayer comentamos que como estos sustratos son los que nos van en este caso a aportar glucosa, vamos a ver en este caso las tres vías. Vamos a ver primero la vía del piruvato y lactato, que es la más eh, detallada. Después vamos a ver la vía del glicerol, que es más sencilla. Y la vía de los aminoácidos, que bueno, dependerá del aminoácido que estemos hablando, será la ruta por la cual se va a meter. Al final de cuentas, todo va a converger en una sola vía, en un solo sentido. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con la vía del lactato y piruvato. Eh, en este caso, el lactato se va a transformar en piruvato gracias a un proceso al que nosotros conocemos como el ciclo de Cori. El ciclo de Cori, muchachos, es el ciclo o el momento contrario para transformación de lactato a piruvato. No sé si ustedes recordarán, pero ayer que vimos la vía anaeróbica, el piruvato, cuando estamos en estas condiciones o en células como los eritrocitos que no tienen capacidad para meter piruvato a las mitocondrias, pues estos utilizan lactato para poder obtener energía. También recuerden que en condiciones anaeróbicas o en condiciones, por ejemplo, fisiológicas como el ejercicio intenso, se forma lactato. Pues bien, este lactato, este lactato formado en condiciones anaeróbicas, eh, el hígado lo que puede hacer es transformarlo en piruvato a través de un ciclo llamado ciclo de Cori. Una vez que este piruvato se transforma en lactato, si estamos en condiciones para utilizar este piruvato en energía, si si las hormonas permiten en un momento dado el ingreso del piruvato para formar ATP, pues en este caso el objetivo del lactato va a ser formar ATP. Sin embargo, si estamos en condiciones en ayuno, si estamos tras varias horas de no haber comido, pues este lactato que nosotros tenemos, que nosotros formamos, lo vamos a transformar en piruvato por esta vía, por el ciclo de Cori, para posteriormente formar glucosa. Entonces, fíjense muy bien, este, así en forma muy resumida, doctores, en forma muy resumida, una vez que el piruvato se transformó una vez que el lactato se transformó en piruvato por medio del ciclo de Cori, este ingresa, ¿vale? Este ingresa y el objetivo no es que ingrese para formar acetilcoenzima y se meta el ciclo de Krebs, sino que el piruvato lo vamos a transformar en fosfonol piruvato, pero aquí como no existe una enzima clave que me transforme directamente el piruvato en fosfonol piruvato, voy a tener que dar una vuelta un poquito compleja
para poder finalmente llegar a este punto. Ustedes recordarán, doctores, ustedes recuerdan que cuando, cuando nosotros vimos la glucólisis, el fosfonol piruvato se transforma en piruvato por acción de la enzima piruvato-quinasa. Entonces, teóricamente podríamos tener una enzima que nos hiciera la reacción contraria, pero no hay forma de que nosotros podamos transformar el piruvato en fosfonol piruvato así directamente. Entonces, ¿qué hacemos? El piruvato lo metemos a la mitocondria y aquí, doctores, el piruvato se va a transformar en oxalacetato por acción de una enzima llamada piruvato carboxilasa. Entonces, este piruvato se transforma en oxalacetato por acción de la enzima piruvato carboxilasa. ¿Vale? Esta es nuestra primer enzima clave. Una vez que este piruvato, una vez que se formó oxalacetato por acción de esta enzima, fíjense muy bien, esta enzima, este producto, de igual forma va a continuar la vía de la gluconeogénesis, pero muy similar a lo que ocurre con la lipogénesis, en el cual la acetilcoenzima no puede salir, es impermeable a la membrana mitocondrial, sino que se tiene que transformar en citrato por acción de la lanzadera. Aquí lo mismo va a ocurrir la misma situación, doctores. El oxalacetato no va a poder salir de la membrana mitocondrial, ¿vale? Es impermeable a la membrana mitocondrial, pero lo que va a hacer es, para que pueda salir, es transformarse en malato, y una vez que se transforma en malato, este sí es permeable a la membrana mitocondrial, sale de la mitocondria al citoplasma y después este se vuelve a transformar en oxalacetato. Esto, muchachos, es a lo que nosotros conocemos como la lanzadera del malato, ¿vale? Entonces, así como vimos una lanzadera del citrato en la lipogénesis, aquí en este caso vemos una lanzadera del malato en la gluconeogénesis, en la cual el oxalacetato se transforma en malato para que pueda salir al citoplasma. Este se vuelve a transformar en oxalacetato, similar a lo que ocurre en el Krebs. Ya a partir de aquí puede continuar la vía de la gluconeogénesis. Entonces, ya una vez que el oxalacetato logró el objetivo, este se va a transformar ahora sí en fosfoenol piruvato por acción de una enzima, de nuestra segunda enzima clave, a la cual le vamos a conocer como fosfoenol piruvato carboxicinasa, o PEP, ¿vale? PEP, de esta forma es como se abrevia en inglés, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Pues significa fosfoenol piruvato carboxicinasa, así de simple, así de sencillo, ¿vale? Entonces, una vez que continuamos la vía de, una vez que ya transformamos el piruvato en fosfonol piruvato, pero de forma, si ustedes se dan cuenta, de una forma en la cual pues sí tenemos que darle una vuelta, ¿no? Una vuelta un poquito compleja, por acción de las enzimas piruvato carboxilasa y fosfonol piruvato carboxicinasa. Con esto podemos ya continuar la vía de la gluconeogénesis en forma ya pues prácticamente reversible a lo que hacemos con con la glucólisis. Entonces, esta vía va a ser la vía contraria a la glucólisis, doctores, ¿vale? En una yo la glucosa la oxido, la utilizo para formar energía, en otra vía lo que voy a hacer es formar glucosa. Pues nuevamente vemos aquí en forma ya resumida, el lactato se transformó en piruvato por medio del ciclo de Cori. Este se mete a la mitocondria, el cual se transforma en oxalacetato por acción de la enzima piruvato carboxilasa. Luego, por acción de lanzadera, el oxalacetato se transforma en malato, sale para que este se vuelva a transformar en oxalacetato. Recuerden que este es impermeable a la membrana mitocondrial, este sí es permeable, ¿no? Entonces, ocurre una acción de lanzadera. Cuando ustedes escuchen lanzadera es debido a que una molécula es impermeable a la membrana mitocondrial y por lo tanto se tiene que transformar en otra molécula para que pueda salir, ¿vale? Estos en términos generales son cetoácidos. Entonces, este cetoácido, que es el oxalacetato, se tiene que transformar en otro cetoácido, que es el malato, que forma parte del ciclo de Krebs, pero esto es para que pueda salir. Ya una vez que el oxalacetato sale, se transforma en fosfonol piruvato por esta enzima, ¿no? La fosfonol piruvato carboxicinasa. Y una vez que transformamos aquí esta molécula, nos vamos en reversa, ¿no? Nos vamos en sentido contrario
a lo que hacemos en la glucólisis, es decir, el fosfonolpiruvato, por acción de una enzima que es reversible, se transforma en 2-fosfoglicerato, que no es clave, ¿sale? El 2-fosfoglicerato se transforma en 3-fosfoglicerato, en 1,3-fosfoglicerato, en gliceraldehído 3-fosfato, es decir, en un sentido contrario a lo que hacemos en la glucólisis, y aquí nosotros vamos a darle continuidad a la vía, ¿vale? Nuevamente aquí tenemos al gliceraldehído 3-fosfato que veíamos aquí, y entonces ya una vez que transformamos el gliceraldehído 3-fosfato, al unirlo con un fosfato de dihidroxiacetona, vamos a transformarlo en fructoso 1,6-difosfato. En sentido completamente contrario a lo que hacíamos en la glucólisis, doctores. Y entonces, ya una vez que tenemos estas reacciones y tenemos como producto fructoso 1,6-difosfato, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para quitarle este fosfato en el carbono 1 y transformarlo en fructosa 6-fosfato, aquí le vamos a aplicar una enzima llamada fructosa 1,6-difosfatasa. Recuerden que para llevar a cabo esta reacción contraria en la glucólisis, aquí participaba una fosfofructosinasa. Entonces, como aquí hay una reacción clave, aquí participa una enzima clave, para la gluconeogénesis en sentido contrario, necesita participar una enzima clave llamada fructosa 1,6-difosfatasa. Una vez que esta molécula se formó, se transforma en glucosa 6-fosfato para acción de una enzima que no es clara, una isomerasa, y entonces esta glucosa 6-fosfato al final ya la tenemos formada, y este es, digamos, ya el paso previo a terminar la gluconeogénesis. Si ustedes recuerdan lo que vimos aquí en este esquema general, el objetivo era llegar a este punto, a glucosa 6-fosfato. Y entonces ya cuando llegamos a este punto, en el hígado, ¿vale? Que es el órgano gluconeogénico por excelencia, por naturaleza, el hígado, ¿qué es lo que va a hacer? La glucosa 6-fosfato la va a transformar en glucosa libre para poderla enviar a la circulación, regular los niveles de glucosa, y para que pueda lograrlo, pues yo a esta glucosa 6-fosfato le tengo que quitar el grupo fosfato en el carbono 6. ¿Qué es lo que voy a hacer? La glucosa 6-fosfato la voy a transformar en glucosa, por acción de una enzima llamada glucosa 6-fosfatasa, ¿vale? Pues la glucosa 6-fosfato la voy a transformar en glucosa libre por acción de la última enzima clave llamada glucosa 6-fosfatasa. Esta es, digamos, nuestra última enzima clave que vamos a ver en esta vía y que, por lo tanto, concluye la vía de la gluconeogénesis, ¿vale? Entonces, es en términos generales, aunque se ve complejo, en realidad, al final de cuentas, es la vía contraria a la glucólisis, y aquí lo importante es aprendernos las 4 enzimas clave que participan. Entonces, ahorita vimos que un sustrato de esta vía es el lactato y el piruvato, y las enzimas clave que participan para finalmente formar glucosa libre. Entonces, estas son las 4 enzimas que participan en la gluconeogénesis. Aprovechando la imagen, tenemos aquí la vía que ya habíamos visto ayer, que es la glucogenólisis. Vean que en el caso del hígado, el glucógeno hepático que utilizamos de inicio para mantener los niveles de glucosa normales, el glucógeno hepático lo transformamos en glucosa 1-fosfato por acción de una enzima glucógeno fosforilasa. Aquí también participa una enzima desramificante que no es clave, pero bueno, el objetivo de la enzima desramificante es quitarle las ramificaciones al glucógeno, ¿vale? Entonces, esta enzima fosforilasa hepática transforma, junto con la desramificante, transforman o me separan las unidades de glucosa que estaban en el glucógeno, formamos glucosa 1-fosfato, luego formamos por una acción de una mutasa, lo transformamos en glucosa 6-fosfato, y como estamos en hígado, esta glucosa 6-fosfato la podemos transformar en glucosa libre por acción de la enzima glucosa 6-fosfatasa. Esto es importante, muchachos, sí, porque esta enzima va a ser enzima clave de gluconeogénesis, y esta va a ser sobre todo, se va a encontrar en órganos que realicen esta vía. El hígado, insisto, es una vía que hace gluconeogénesis por excelencia, cosa que el músculo no puede hacer. Por eso el músculo, el glucógeno que utiliza el músculo, en lugar de sacarlo hacia la circulación, lo utiliza para sí mismo. Pero no es que sea un órgano envidioso, sino más bien es porque carece de esta enzima
esta última enzima es glucosa 6-fosfatasa. Ahora, ¿qué pasa con el caso del glicerol, muchachos? Ahorita aquí están viendo la vía del glicerol, pero recuerden muy bien que el glicerol, la forma en cómo lo obtenemos es a través de la lipólisis. Entonces, por medio de la lipólisis, recuerden que que se utilizan los triacilgliceroles para separar los 3 ácidos grasos de la molécula de glicerol. Recuerden que los ácidos grasos los metemos a la beta oxidación y en el caso del glicerol, este lo vamos a ocupar para llevar a cabo la gluconeogénesis, en la cual el glicerol se va a transformar en glicerol 3-fosfato y este a su vez se va a transformar en fosfato de dihidroxiacetona para que entonces esta molécula junto con un gliceraldehído 3-fosfato se unan y formen fructoso no 6-fosfato y a partir de este punto la vía continúa, ¿vale? Fructosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato, glucosa por acción de las enzimas, fructoso no 6-fosfatasa y glucosa 6-fosfatasa respectivamente, ¿vale? Entonces, esta, digamos, es la vía del glicerol, por eso les comentaba que la vía del glicerol era una vía un poquito más sencilla, ¿no? A diferencia de la del lactato piruvato, que es un poquito compleja. Y ahora viendo la vía de los aminoácidos, que si bien es cierto, también requiere una serie de pasos importantes, ¿no? Un poquito largos, realmente la vía de los aminoácidos tampoco es tan complicada. ¿Por qué? Porque en este caso algunos aminoácidos que tengan la capacidad de transformarse en cetoácidos y alimentar a la gluconeogénesis, pues estos van a ser capaces de meterse en forma intermedia a la vía de la gluconeogénesis. Por ejemplo, yo les podría decir que aminoácidos como la alanina se van a transformar, por ejemplo, en piruvato y una vez que se forma piruvato, pues este se mete a la gluconeogénesis en el mismo camino que ustedes ya vieron, ¿no? El piruvato se mete a la membrana mitocondrial, se transforma en un oxalacetato por acción de la piruvato carboxilasa, le aplicamos acción de lanzadera, ¿no? Se transforma en malato, nuevamente oxalacetato, luego por la fosfonol piruvato carboxicinasa se transforma en fosfonol piruvato y de ahí continúa la gluconeogénesis, ¿vale? Otra forma de transformar aminoácidos en cetoácidos es a través de, por ejemplo, aminoácidos como el aspartato. El aspartato, por ejemplo, se puede transformar en oxalacetato y este oxalacetato, pues, se mete a la vía de la gluconeogénesis, ¿no? Entonces, aminoácidos como la alanina, que se transforman en piruvato, el aspartato, que se transforman en oxalacetato, el glutamato, por ejemplo, que se transforma en alfa-cetoglutarato, u otros aminoácidos que se transforman en cetoácidos intermedios del ciclo de Krebs, pueden en un momento dado meterse a la vía de la gluconeogénesis. Digamos, este va a ser el punto clave, el malato, porque aquí es el punto de convergencia para continuar con la gluconeogénesis, ¿vale? Entonces, el objetivo de los aminoácidos es transformarse en cetoácidos para que entonces se metan a la vía o se integren de forma directa o indirecta a la vía de la gluconeogénesis, ¿sale? Pues, por ejemplo, aquí el piruvato, la alanina que se transformó en piruvato, el oxalacetato que se transformó a partir de aspartato, ¿no? A partir de un aminoácido como el aspartato o el glutamato que se transformó en alfa-cetoglutarato, pues su punto de convergencia es este, ¿no? El malato. Ya una vez que el malato se transformó por acción de lanzadera, lo transformamos en oxalacetato y luego fosfonol piruvato por la acción de esta enzima, ¿no? La fosfonol piruvato carboxicinasa y de ahí a la gluconeogénesis, ¿no? Nuevamente vemos aquí la vía de la gluconeogénesis, fosfonol piruvato se transforma en forma reversible en 2-fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 1,3-fosfoglicerato, gliceraldehído 3-fosfato y acuérdense que este se une con un fosfato de hidroxiacetona para transformarse en fructoso no 6-fosfato y de aquí hasta glucosa 6-fosfato y luego glucosa por acción de las últimas dos enzimas que ya vieron hace un ratito, ¿no? Fructoso no 6-fosfatasa y glucosa 6-fosfatasa. Y este esquema ya integrado explica la vía de la gluconeogénesis en unión con la glucólisis, que es la vía contraria cuando estamos en periodo postprandial. Pero bueno, en el caso de la gluconeogénesis, que es la vía en la cual vamos a obtener glucosa para poderla sacar a la circulación, mantener los niveles de glucosa normales a través de sustratos que no sean carbohidratos como el glicerol, el lactato piruvato y los aminoácidos que estamos viendo aquí, pues de esta forma vamos a poder formar glucosa,
Entonces, vean, la vía del lactato, la vemos aquí en forma resumida, ¿no? El lactato se transforma en piruvato por ciclo de Cori, se mete a la mitocondria, se transforma en oxalacetato por la piruvato carboxilasa, luego este se transforma en malato para poderlo sacar, ¿no? Acción de lanzadera, y este oxalacetato se transforma en fosfonolpiruvato por la acción de la enzima fosfonolpiruvato carboxicinasa, y este fosfonolpiruvato se transforma en gliceraldehído 3-fosfato, ¿vale? Ya lo vieron en forma, vimos los pasos a detalle, pero aquí en este caso, en este esquema lo resumen, ¿vale? El fosfonolpiruvato se transforma en gliceraldehído 3-fosfato y de aquí, al unirse con dihidroxiacetona, este se transforma en fructoso 1,6-bisfosfato para que entonces de aquí apliquemos nuestra tercera enzima clave que es la fructoso 1,6-bisfosfatasa, transformamos en fructosa 6-fosfato, luego este en glucosa 6-fosfato y de aquí el último paso importante va a ser transformar glucosa 6-fosfato en glucosa a través de una enzima llamada glucosa 6-fosfatasa. Lo mismo si viéramos la vía del glicerol, acuérdense, la vía del glicerol se transforma en glicerol 3-fosfato, en hidroxiacetona y luego este se une con gliceraldehído 3-fosfato para transformarse en fructoso 1,6-bisfosfato. Y en el caso de los aminoácidos, vean, la alanina, por ejemplo, se puede transformar en piruvato, el glutamato en alfa-cetoglutarato o el aspartato en oxalacetato. Veíamos que el punto de convergencia era aquí, ¿no? El malato, que veíamos en las imágenes anteriores. Aquí el punto de convergencia. Entonces, los aminoácidos se pueden transformar en cetoácidos para meterse a la vía de la gluconeogénesis, para que a partir de aspartato, a partir de alanina o a partir de glutamato, que son aminoácidos, estos se puedan transformar en cetoácidos. Bueno, en resumen, en el estado de ayuno, ¿qué es lo que se lleva a cabo? Se lleva a cabo glucogenólisis, gluconeogénesis, hipólisis, beta-oxidación y cetogénesis, que en cierta manera van a ser vías contrarias de del periodo postprandial, ¿vale? Vías contrarias. En este esquema ya general, ustedes están viendo todo lo que se lleva a cabo en el periodo de ayuno, ¿no? Entonces vemos glucogenólisis, ¿vale? Utilización de glucógeno para transformar glucosa a 6-fosfato, y este puede salir en forma de glucosa libre si estamos en hígado, o utilizarse y formar energía si estamos en músculo. Luego vimos también la lipólisis, la beta-oxidación, la lipólisis en este caso, en la cual el glicerol se mete a la gluconeogénesis y los ácidos grasos se meten a la vía de la beta-oxidación para formar energía, ¿no? Acetilcoenzima, meterse al ciclo de Krebs, formar energía, pero acuérdense que también la lipólisis y la beta-oxidación va de la mano mucho con la cetogénesis, ¿no? Con la formación de cuerpos cetónicos. Y en este momento lo que vimos también fue la vía de la gluconeogénesis a través de sus tres vías, ¿no? A través de la vía del lactato piruvato, a través de la vía del glicerol y a través de los aminoácidos que pueden ser gluconeogénicos, ¿vale? Entonces aquí estamos viendo la gluconeogénesis, toda la acción de la lanzadera, la formación de fosfonolpiruvato y de aquí a glucosa libre, a glucosa 6-fosfato, perdón, y luego en glucosa libre por acción de la enzima glucosa 6-fosfatasa. Y aquí en resumen estamos viendo ya en un cuadrito todo lo que hemos mencionado, ¿no? Todas las vías que se llevan a cabo en ayuno y todas las que están presentes en este esquema general. Entonces ya en el cuadrito vemos nosotros la vía metabólica, el sustrato, el producto final o los productos finales, y sobre todo aquí lo que nos interesa son las enzimas clave, ¿vale? En el caso de la glucogenólisis, acuérdense que participa una fosforilasa, una glucógeno-fosforilasa hepática y muscular. En el caso de la gluconeogénesis, acuérdense las cuatro que participan, ¿no? La piruvato carboxilasa, la fosfonol-piruvato carboxicinasa, la fructosa 1,6-bisfosfatasa y la glucosa 6-fosfatasa. En el caso de la lipólisis, vean que participa una lipasa sencilla hormona. Y en el caso de la beta-oxidación y la cetogénesis, si bien es cierto son dos vías por separado, al final de cuentas para llevar a cabo beta-oxidación y cetogénesis que van mucho de la mano con la lipólisis, para que se pueda llevar a cabo beta-oxidación y cetogénesis tenemos que meter el ácido graso a la mitocondria por acción de las enzimas acilcarnitintransferasa 1 y 2, que ya vimos en qué participa, ¿no? La acción de la carnitina, etcétera. Entonces, para meter al ácido graso
y beta oxidarlo, necesitamos aplicarle la enzima o el grupo de enzimas acilcarnitintransferasa 1 y 2. Tenemos que hay que meter un poquito de participación con la carnitina para que entonces este ácido graso se pueda beta oxidar, meterse al ciclo de Krebs, formar energía o en su momento también formar cuerpos cetónicos. Por esto estas enzimas las integramos tanto en la beta oxidación como en la cetogénesis. Por supuesto que en una vía como la beta oxidación se producen unas moléculas y en la cetogénesis otro tipo de moléculas. Bueno, esto es en forma ya integrada todas las vías metabólicas que se llevan a cabo en periodo de ayuno. Aquí que es lo importante también, muchachos, que entiendan o que quede claro que las vías metabólicas en este periodo van a ser activadas por hormonas contrarreguladoras de la insulina. Aquí si se dan cuenta, aquí no participa la insulina, sino participan sus contrarreguladoras, como el glucagón y la adrenalina en el caso de la glucogenólisis, y en el caso de la gluconeogénesis, lipólisis, beta-oxidación y cetogénesis, además del glucagón y la adrenalina, participa el cortisol, la hormona del crecimiento, ¿vale? Acuérdense que dimos las dos vías, y también participa, doctores, participa. Apaga tu micrófono, García. Ana Teresa, por favor, gracias. Perdón. Este, participa el glucagón, participa la adrenalina, el cortisol, la hormona del crecimiento, y también participan las hormonas tiroideas, pero en concentración alta, T3 y T4. En concentración normal, la T3 y la T4 van a estimular las mismas vías que estimule la insulina, pero cuando están altas las concentraciones de T3 y T4 de hormonas tiroideas, lo que van a hacer es aumentar el consumo de oxígeno, el consumo de energía, y esto, un aumento en el consumo de oxígeno, un aumento en el consumo de energía, va a provocar que el organismo se quede sin energía. Entonces, el organismo se va a sentir, las células se van a sentir como si estuvieran en ayuno constante. Es algo así como tener un teléfono celular con pila y tu pila, en este caso de tu celular, se consumiera rápido, que tú de tener un 100% de carga de pila, en cuestión de 5 minutos se te bajara a 30, ¿no? A 20%, o sea, estamos hablando de un consumo muy, muy alto de energía de esta propia pila. Entonces, las hormonas tiroideas, doctores, las hormonas tiroideas van a favorecer el consumo de energía en concentración normal, lo van a hacer en forma eh, regular, ¿no? Vamos a llamarlo de alguna manera normal, si se podría llamarlo de alguna manera, pero cuando están en exceso, cuando hay exceso en la concentración de hormonas tiroideas, pues imagínense, todas las funciones que llevan a cabo estas hormonas van a ser aceleradas, ¿no? El movimiento tisular, el consumo de oxígeno, el consumo de energía, y ante un consumo excesivo de energía, nuestro organismo se va a sentir como si tuviera pila baja, como si tuviera poca energía, como si estuviéramos en ayuno. Entonces, en respuesta a esta situación de un incremento en el consumo de oxígeno, de energía, perdón, pues lo que vamos a hacer es hacer las vías contrarias a las que lleva a cabo las hormonas T3 y T4. Por supuesto, reforzado por la actividad de glucagón, adrenalina, cortisol y hormona de crecimiento. Entonces, hablando precisamente con respecto a la regulación hormonal del metabolismo intermedio, pues este, digamos, sería nuestro siguiente tema para llevar a cabo ya la integración del metabolismo en términos generales. Entonces, fíjense muy bien, ustedes ya saben que el sistema endocrino, como sistema formado por glándulas endocrinas, las cuales producen hormonas, ¿no? Las cuales también viajan a través de la sangre, el linfa intersticio, llegan a sus órganos blanco y receptor específico para llevar a cabo una acción hormonal y mantener dentro de todas las funciones generales, mantener la homeostasis. Una de ellas es regular el metabolismo intermedio de carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿vale? Y esto lo va a llevar a cabo a través de la acción hormonal, a través de la acción de hormonas como la insulina, el glucagón, el cortisol, la hormona de crecimiento, la adrenalina y también en este caso las hormonas tiroideas. Si bien es cierto, estas hormonas son muy importantes, son digamos, son fundamentales para regular el metabolismo, resulta que no son las únicas que se meten con las vías metabólicas.
son las más importantes, son las que nos pide en este caso el programa, que le demos mayor foco de atención porque son las que, de todas las hormonas que producimos, son las que tienen mayor participación en el metabolismo intermedio, pero no son las únicas. Por ejemplo, yo les podría decir que la hormona antidiurética tiene una acción glucogenolítica, estimula la glucogenólisis a nivel hepático. Entonces, uno pensaría, bueno, ¿cómo es que la hormona antidiurética, si como hormona, como su palabra me indica que tiene acción de retener agua en el túbulo colector del riñón y bueno, como vasopresina lleva a cabo acción vasopresora, acción vasoconstrictora, ¿cómo es que se mete con las vías metabólicas? Pues si bien es cierto que sí tiene una acción importante sobre la glucogenólisis, pues no va a ser a lo mejor tan importante como lo realizan, por ejemplo, glucagón, como lo realizan catecolaminas, ¿no? La adrenalina. Entonces, si bien es cierto, la hormona antidiurética tiene como su acción principal la retención de agua en la orina y la acción de vasoconstricción como vasopresina, también se mete con las vías metabólicas, ¿no? Tiene receptores, el hígado tiene receptores para hormona antidiurética para llevar a cabo acción de glucogenólisis, por ejemplo. Y en el caso de hormonas como las sexuales, en el caso, por ejemplo, de la testosterona, para poder llevar a cabo el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, para llevar a cabo el desarrollo de la voz gruesa, de masa muscular, pues la testosterona lo que va a hacer es formar cartílago, formar tejido conectivo, formar músculo a través de la proteogénesis, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que los varones que se desarrollan a lo largo del tiempo puedan tener una adecuada masa muscular, una voz gruesa, ¿no? En este caso, pues se requieren de proteínas, se requieren de aminoácidos para transformarlos en proteínas y por lo tanto llevar a cabo la vía de proteogénesis para que la testosterona pueda desarrollar al varón. O en el caso del género femenino, también las mujeres tienen un mayor predominio de estrógenos y los estrógenos tienen varias funciones, tanto involucradas sobre todo en la reproducción, ¿no? En la etapa de reproducción, en el ciclo ovárico, etcétera, pero también tienen acciones sobre el metabolismo intermedio. Entonces, hay algunos estrógenos, sobre todo en ciertas edades, que van a provocar lipogénesis, que van a aumentar la formación de grasa, sobre todo a nivel de cadera, sobre todo a nivel de vientre bajo y de caderas, ¿vale? Entonces también los estrógenos, por ejemplo, aunque no son hormonas que estamos viendo aquí en pantalla, finalmente sí se terminan metiendo relativamente con el metabolismo, ¿no? Entonces los estrógenos es súper sabido que estimulan la vía de la lipogénesis, sobre todo la formación de tejido adiposo, de triglicéridos y de tejido adiposo a nivel de caderas, a nivel de vientre bajo. ¿Cuál es el objetivo de las hormonas para regular el metabolismo intermedio? Pues mantener la homeostasis, de tal forma que en caso de que tengamos, en este caso, alguna alteración de cualquiera de estas hormonas en el sistema endocrino, pues por supuesto vamos a encontrar alteraciones en nuestro metabolismo y aunque nosotros vamos a poderlo visualizar en la clínica, ¿no? A través de signos y síntomas, ¿no? A través de lo que el paciente nos relate y a través de lo que nosotros veamos ya en la exploración física, la forma, digamos, complementaria y objetiva de ver alteraciones en el metabolismo intermedio pues es a través de los estudios de laboratorio, ¿no? Entonces, las concentraciones de glucosa, el perfil de lípidos, las concentraciones de proteínas y otros parámetros van a ser muy importantes para valorar el estado metabólico de mi paciente, ¿no? Entonces, yo tengo, por ejemplo, un incremento en los niveles de glucosa, pues tengo que ver cuál es el problema, cuál es la situación en ese momento, ¿no? Hay que ver si el sistema endocrino está involucrado directamente o si hay alguna otra alteración, que por lo general, cuando tenemos alteraciones en el metabolismo intermedio, pues por lo general las hormonas están aquí involucradas, ¿no? Ya sea porque existe un exceso en la producción de estas hormonas o porque exista deficiencia o alteraciones en la señalización
a nivel del órgano blanco y el receptor. Entonces, bueno, de esta manera nosotros vamos a ver en forma general el metabolismo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las hormonas que regulan el metabolismo? ¿Qué sabemos del tema, de este último tema? Pues ya vimos que hay hormonas que participan más que se involucran más en el metabolismo intermedio, aunque es cierto que hay otro tipo de hormonas que pueden participar. ¿Cómo lo regula? Esta pregunta la vamos a responder más adelante, ahorita en un momento más. ¿Y qué alteraciones metabólicas pueden presentarse si se alteran las concentraciones hormonales? Esto ya lo vamos a ver al final del tema. Entonces, fíjense muy bien. Para que nosotros podamos en un momento dado llevar a cabo la acción reguladora del metabolismo por medio de las hormonas, pues nosotros tenemos, acuérdense que en el mecanismo de acción hormonal tenemos dos tipos de situaciones, ¿no? Las hormonas llevan a cabo acciones citosólicas, esto ya lo vimos en mecanismos de acción hormonal, y el, lo que van a llevar a cabo a través de esta acción citosólica es, ya sea fosforilar o desfosforilar, las enzimas clave que estuvimos viendo en el metabolismo intermedio, ¿vale? Todo el chiste, muchachos, todo el objetivo de la regulación hormonal es que las hormonas, valga la redundancia, van a estimular o van a inhibir las vías metabólicas y la forma en cómo lo hacen es estimulando o inhibiendo las enzimas clave. Ese es el punto. Por eso mencionamos las enzimas clave con mayor relevancia. No tiene mucho sentido que mencionemos todas las enzimas porque la gran mayoría de enzimas no son reguladas por acción hormonal. En este caso, enzimas como no sé, se me ocurre la glucosinasa, la piruvatosinasa de la glucólisis, pues esos son los puntos en donde las hormonas van a estimular o inhibir esa ruta metabólica. Entonces, cuando llega una hormona, por ejemplo, como la insulina al sitio receptor y desempeña en este caso el mecanismo de acción hormonal de sinasas, de cascada de tirosinquinasa, la acción, acuérdense que nosotros vamos a tener dos tipos de acciones. La acción o el efecto que llevemos a cabo de tipo citosólico y la acción nuclear. En el caso de la acción citosólica, del efecto citosólico, lo que va a hacer la insulina a través de esa cascada de señalización o el glucagón a través del AMP cíclico y otras hormonas, lo que van a hacer es fosforilar o desfosforilar enzimas para poder llevar a cabo la activación o la inactivación de enzimas. Pero acuérdense que también a través de esos mecanismos de acción nosotros obtenemos proteincinasas. Acuérdense que todo converge en la actividad de las proteincinasas para que estas moléculas activen factores de transcripción para la síntesis proteica. ¿Qué proteínas podríamos en un momento dado sintetizar como parte de esa acción nuclear? Pues las enzimas, doctores, la glucosinasa, la piruvatosinasa, la piruvatocarboxilasa, no sé, se me ocurre la lipasa sensible a hormona. Bueno, todas estas enzimas, doctores, todas estas enzimas clave que vimos en el metabolismo, su naturaleza química es proteica, ¿sale? Su base química de estas enzimas es proteica. Recuerden, las enzimas son proteínas, ¿vale? Su base química es de origen proteico. Entonces, cuando nosotros como hormonas actuamos a nivel del órgano blanco y las hormonas llevan a cabo esta acción nuclear, van a en este caso a favorecer la activación de factores de transcripción para la síntesis proteica. ¿Para qué? Para la síntesis de enzimas clave del metabolismo que esté estimulando esa vía metabólica en particular. Entonces, explicando la acción citosólica en forma un poquito más profunda, para ello nosotros vamos a ocupar una molécula moléculas de glucosa para formar glucógeno a través de la vía de la glucogenogénesis. Esta vía ya la vimos el día de ayer. Y recuerden muy bien que esta vía metabólica es estimulada, o la enzima clave que participa en esta vía metabólica es la glucógenosintasa. Y la vía contraria, en este caso el rompimiento de glucógeno para formar glucosa cuando yo estoy en periodo de ayuno, esa es conocida como la glucogenólisis, es lo contrario. Y acuérdense muy bien que la enzima que participa aquí
en esta vía es la glucógeno fosforilasa, ¿no? Hepática o muscular, dependiendo de dónde nos encontremos, pues va a ser lo que va a llevar a cabo. Bueno, imaginemos que estamos en el hígado, ¿no? Aquí participa la fosforilasa hepática. Y aquí, ¿qué es lo importante, muchachos? Nosotros tenemos aquí a la glucogenogénesis, formación de glucógeno por una parte, y al rompimiento de glucógeno en glucosa, que sería lo contrario, ¿no? La glucogenólisis, que sería la vía contraria. Entonces, las hormonas van a estimular o van a inhibir una vía u otra vía, dependiendo de la situación que nos encontremos y de la hormona involucrada. Entonces, como ejemplo, nosotros vamos a poner aquí a estas dos vías metabólicas y vamos a poner como ejemplo a dos hormonas como la insulina y su contrarreguladora por excelencia, que es el glucagón. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, el glucagón? La acción del glucagón a través de actuar sobre su receptor de membrana, activar proteínas G, activar adenilatociclasa, AMP cíclico, proteínas A, bueno, toda esa ruta que ustedes ya se saben en el mecanismo de acción, lo que van a hacer esas proteínsinasas, esa proteínsinasa ya activa, va a ser fosforilar a las enzimas clave. Entonces vean, el glucagón a través de esa acción de la mediada por el AMP cíclico, lo que va a hacer es pegarle grupo fosfato fosforilar a la enzima glucógeno sintasa. ¿Y qué le va a hacer a esta enzima si la fosforila? ¿La activará o la inactivará? La respuesta es que la inactiva. Entonces, si yo fosforilo a la glucógeno sintasa por una parte, voy a inactivar la vía de la glucogenogénesis, es decir, voy a bloquear la formación de glucosa en glucógeno. Y esto es lógico porque al final de cuentas esta hormona se libera en el periodo de ayuno. Yo en el ayuno no puedo estar en un momento dado guardando glucógeno. Mis niveles de glucosa en el plasma están bajos. Entonces yo lo que necesito es aumentar los niveles de glucosa para que se regule esta concentración y yo no lo voy a hacer a través de almacenar glucógeno. Yo lo que tengo que hacer es utilizar el glucógeno para nivelar las concentraciones de glucosa. Entonces, el glucagón lo que va a hacer es inhibir a la glucogenogénesis, pero el mismo glucagón, muchachos, a su vez, va a fosforilar, ¿sí? A través de este mismo mecanismo de acción de AMP cíclico, va a fosforilar a la enzima fosforilasa hepática, en este caso. Y si nosotros fosforilamos esta enzima de la glucogenólisis, ¿qué vamos a hacerle? Lo que vamos a hacer es activarla para que entonces se dé paso esta vía, para que entonces ahora sí todo el glucógeno que tengo guardado en el hígado lo pueda transformar en glucosa y pueda nivelar las concentraciones de glucosa en el plasma, ¿no? En el caso del periodo de ayuno. Esto es lo que hace en este caso hormonas como el glucagón. Entonces vimos el ejemplo de fosforilar. Pero ¿qué pasaría si yo en lugar de fosforilar desfosforilo las enzimas? Ahora caso contrario, porque puedo hacer lo mismo, no puedo desfosforilar a las enzimas. Entonces vean ahora, la insulina, que es una hormona que hemos mencionado mucho en este módulo, recuerden que igual es una hormona proteica que tiene receptor de membrana, que activa la cascada de sinasas, ¿no? Entonces ya, acuérdense que activa la cascada de tirosina intrínseca, ya vimos las dos vías, entonces sobre todo la vía de la PI3K y la PKB, ¿no? La fosfatidilinositotrespinasa y la proteínsinasa B, a través de esa cascada de señalización, doctores, además de activar al GLUT4 y meter la glucosa y todo lo que ustedes ya saben, dentro de este mecanismo de acción y esa señalización, lo que va a hacer la insulina, muchachos, es desfosforilar a las enzimas clave del metabolismo intermedio. Entonces vean aquí, si estamos a nivel hepático, la insulina va a desfosforilarme, por ejemplo, a la enzima glucógeno-sintasa. ¿Y qué va a pasar si yo desfosforilo esta enzima? Pues en lugar de mantenerla inactiva, yo la voy a activar ahora. Y entonces ahora yo voy a tener la capacidad de activar a la glucogenogénesis, es decir, ahora la glucosa que yo estoy incorporando en mis células por actividad de la propia insulina, una parte, además de usarlas como energía, las voy a transformar en moléculas de glucógeno para tener un almacén de energía. Pero la misma insulina, muchachos, igual con la cascada de señalización de sinasas, pues también va a tener la capacidad de desfosforilar a la enzima fosforilasa hepática de la glucogenolisis. Entonces le quitamos grupo fosfato a la enzima fosforilasa
lo que vamos a hacer es que al desfosforilarla la vamos a inactivar, por lo tanto, yo voy a inactivar a la vía de la glucogenólisis. Ya voy a inactivar la utilización de este glucógeno para formar glucosa. Yo ya no necesito sacar glucosa, porque yo la glucosa ya la tengo alta por el hecho de haber comido. Entonces, si se dan cuenta, muchachos, esto es algo así como los caminos, ¿no? Por eso el ejemplo de los semáforos lo estoy poniendo para que se entienda de esta forma de que las hormonas van a activar una ruta hacia una dirección o hacia otra dirección dependiendo de la situación metabólica que nos encontremos y también de la hormona que estemos viendo en este caso. Una hormona como la insulina va a activar a la glucogenogénesis y va a inactivar a la glucogenólisis. Las hormonas no pueden activar a una vía y a su contraria al mismo tiempo, o inhibirla al mismo tiempo, ¿no? A su vía, a una vía e inhibirla de forma contraria al mismo tiempo. Si tú tienes una dirección como, como pusimos ayer el ejemplo del tren, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, un tren hacia una dirección, por ejemplo, hacia el norte, no puedes en un momento dado direccionar, hacer cambio de vía simultáneamente hacia el sur. O tu tren, si haces los cambios de vía, se dirige al norte, pero no se va a dirigir al sur en forma simultánea, ¿no? No te puedes levantar y sentarte al mismo tiempo, haciéndolo como otro ejemplo, ¿no? Entonces, tú o te vas a una dirección o te vas a otra. Si tú, por ejemplo, abordas el metro, desde el metro Cuatro Caminos hacia Tasqueña, tú vas hacia una sola dirección, que es hacia Tasqueña, pero tú en el propio metro, en el propio convoy, no puedes irte de nueva cuenta a Cuatro Caminos en forma simultánea. Si tú tienes una dirección, te vas hacia esa dirección, hacia Tasqueña. O si tú tomas el tren, el metro, en Tasqueña, ¿no? Que es en la terminal, y tu dirección es Cuatro Caminos, tú en ese momento tomas camino hacia Cuatro Caminos, pero no puedes regresarte a Tasqueña al mismo tiempo, ¿no? Si tú llevas una dirección en un sentido, no puedes regresarte, en este caso, hacia el punto de origen. Entonces, para entender el metabolismo, nosotros debemos de entender de esta forma. Si tú eres insulina y activas la glucólisis, no puedes activar lo contrario, la vía de la gluconeogénesis al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, si tú vas hacia una dirección, llegas a esa dirección desde un sustrato hacia un producto final, pero no te puedes regresar, no puedes en un momento dado llevar a cabo lo contrario, ¿vale? Es fisiológicamente imposible. Ahora, la forma en como las hormonas activan el metabolismo por acción citosólica es fosforilando, desfosforilando las enzimas clave. Y por acción genómica, doctores, nuevamente este esquema ya lo habían visto, tenemos a la membrana, al citoplasma, bueno, una célula con su membrana, su citoplasma y su núcleo, ahí en el núcleo aparece la cromatina, y bueno, acuérdense que tenemos hormonas cuyo receptor está localizado en la membrana, que no pueden atravesar la membrana, y para que puedan llevar a cabo la señalización hormonal, requieren, en este caso, activar segundos mensajeros intracelulares, como el AMP cíclico, como el GMP cíclico, como el calcio inositol y como la cascada de sinasas, ¿no? Intrínseca, extrínseca, que ustedes ya se la saben, ¿no? Desde la unidad 1. ¿Y cuál es el objetivo de estos segundos mensajeros? Pues activar enzimas proteincinasas como la A, como la G, ¿no? Si hablamos de AMP cíclico, de GMP cíclico, ¿no? La proteincinasa G, las proteínas C que están involucradas en calcio inositol, ¿no? C de calcio, y la tirosincinasa, acuérdense que también activa proteincinasas específicas. Y entonces, estas proteincinasas, una vez que están activas, además de llevar a cabo acciones citosólicas, actúan como factores de transcripción, ¿sí? Actúan como factores de transcripción, activan la transcripción nuclear, ¿para qué? Para llevar a cabo la síntesis de proteínas como en el caso particular de enzimas clave. Entonces, si yo me llamo, por ejemplo, glucagón, y a través de la MP cíclico y la proteincinasa A, yo activo, por ejemplo, la fosforilasa, a través de fosforilar esta enzima, valga la redundancia, pues mi acción nuclear del glucagón va a ser activar factores de transcripción, por ejemplo, para activar síntesis de más fosforilasa, porque yo lo que estoy haciendo en este momento es glucogenólisis, estoy ocupando mi glucógeno hepático para transformarlo en glucosa y nivelar los niveles de glucosa en el plasma.
Recuerden que también existen hormonas cuyo receptor está localizado en el citoplasma, como las hormonas esteroideas, ¿no? El cortisol, la aldosterona. Y recuerden que aquí participa una proteína de choque térmico, de golpe de calor. Y en el caso de hormonas cuyo receptor esté localizado en el citoplasma, pues igual, acuérdense que una vez que se lleva a cabo la acción, la unión hormona-receptor, la participación de la proteína de choque térmico y todo este asunto, pues lo que van a hacer las hormonas como las esteroideas es activar la transcripción para llevar a cabo síntesis de enzimas clave. Y recuerden también que existen hormonas cuyo receptor está localizado a nivel del núcleo, como en el caso de hormonas tiroideas, que van a hacer las hormonas como las tiroideas, llegar directamente al núcleo para ejercer su acción. ¿Y cuál va a ser la acción? Igualmente, activar factores de transcripción para realizar la síntesis de enzimas clave, en términos muy generales. Entonces, aquí en este cuadrito que están viendo en pantalla, están viendo el metabolismo de carbohidratos, de lípidos y de proteínas, ¿sale? Aunque si bien es cierto que en las vías metabólicas no detallamos nada sobre proteínas, aquí lo vamos a mencionar sobre todo para fines de la regulación hormonal. Entonces, en el periodo postprandial, ¿qué nosotros hacemos? Glucólisis, glucogenogénesis, lipogénesis, esterificación de ácidos grasos, y también en cierta manera vamos a llevar a cabo síntesis de aminoácidos y síntesis proteica, ¿no? Proteogénesis. Caso contrario que en el periodo de ayuno, ¿qué hacemos? Hacemos glucogenolisis, hacemos gluconeogénesis, beta-oxidación, lipólisis, beta-oxidación y cetogénesis que van de la mano, y en casos extremos, en ayuno prolongado, hablamos de ayunos de más de 48 horas, pues podemos llevar a cabo proteólisis, ¿sí? Lo contrario a la proteogénesis es la proteólisis, la utilización de proteínas de nuestros propios tejidos, para que entonces esos aminoácidos me sirvan para formar energía, ¿no? Ya en casos extremos. Entonces, fíjense muy bien, nosotros debemos de entender cuáles son las vías metabólicas que se llevan a cabo en periodo postprandial y cuáles son las vías metabólicas que se llevan a cabo en ayuno, sobre todo las que son contrarias. Por ejemplo, glucólisis es contraria a gluconeogénesis, glucogenogénesis es contraria a glucogenolisis, lipogénesis y esterificación de ácidos grasos que están en conjunto, que van de la mano, es contrario a lipólisis, beta-oxidación y cetogénesis. Y en el caso de proteogénesis y proteólisis, pues igualmente es totalmente lo contrario. ¿Por qué lo mencionamos así, muchachos? Porque ya dijimos que las vías metabólicas y las enzimas claves se van a activar por medio de las hormonas hacia una dirección o hacia otra. Entonces, si nosotros entendemos que una hormona como la insulina activa a la glucólisis, por ejemplo, pues en automático tenemos que decir que no activa la gluconeogénesis, ¿no? Que es inhibida la gluconeogénesis. La hormona insulina no puede activar a la glucólisis y a la gluconeogénesis al mismo tiempo, o inhibirla en un momento dado, ¿no? Si yo me llamo insulina, activo la glucólisis, pero automáticamente debo de saber que inactivo a la gluconeogénesis. O si me llamo glucagón, que me libero en el periodo de ayuno, activo la gluconeogénesis, pero no voy a activar a la glucólisis al mismo tiempo. En pocas palabras, así como pusimos el ejemplo del metro, del tren, de la dirección del metro hacia el sur o hacia el norte, ¿no? Hacia Tasqueña o Cuatro Caminos, o hacia Universidad Indios Verdes, dependiendo de la línea que ustedes quieran ver, pues otra manera de como nosotros podemos verlo es que no puedes tú irle a la Chivas y a la América al mismo tiempo, o al Madrid y al Barcelona al mismo tiempo. O tú le vas a las Chivas, al Guadalajara, o tú le vas a la América, pero tú no puedes irle a la América y además irle a las Chivas en la misma dirección. Si tú eres Chiva, tú odias al América, o si tú eres americanista, pues tú repudias al Guadalajara, eso me queda claro. Si queremos irnos al ámbito internacional, ¿sí? Si no son tanto de fútbol mexicano, pues tú no puedes en un momento dado apoyar al Madrid y a su vez al Barcelona. Si tú apoyas al Madrid, el Barcelona tú lo repudias. O si en un momento dado tú eres en este caso azulgrana, si tú le vas al Barcelona, pues tú amas al Barcelona, pero tú al Madrid no lo puedes ver ni en pintura. Entonces, de esa forma es como nosotros vamos a entender mucho mejor el metabolismo intermedio, ¿vale? Si yo me llamo insulina, yo activo la glucólisis, no puedo activar automáticamente a la gluconeogénesis porque es algo contrapuesto, es algo completamente contrario, doctores. ¿Sí queda claro esta parte? Entonces, para entender la acción
hormonal o para entender en este caso las vías metabólicas, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que entender, doctores, que tenemos que ver si la hormona mete o saca glucosa, porque ya a través de esta primer pregunta, doctores, es que digamos que es la primera pregunta, pero es la clave de todo el metabolismo, porque si yo meto glucosa me puedo arrancar con lo demás. Entonces, por ejemplo, si yo me llamo insulina, me tengo que preguntar, ¿meto glucosa o saco glucosa? La glucosa que está en el plasma, yo la meto a la célula y bajo los niveles de glucosa en el plasma, o saco la glucosa, porque mis niveles están bajos, yo saco la glucosa y mis niveles aumentan. Entonces, si yo meto glucosa, va a tener el objetivo, porque están aumentados en el plasma, y objetivo va a ser reducir los niveles de glucosa en el plasma, pero además esta glucosa una vez dentro de la célula, la voy a utilizar para formar energía. Entonces, si yo soy una hormona que meto glucosa, voy a llevar a cabo glucólisis, que no voy a llevar a cabo gluconeogénesis. Pero si además yo meto glucosa y llevo a cabo glucólisis, ¿qué voy a hacer? Glucogenogénesis. Entonces la siguiente pregunta, ¿sintetiza y guarda glucógeno? Entonces, si esa hormona tiene capacidad de guardar glucógeno, ¿qué va a hacer? Glucogenogénesis. Si yo además de llevar a cabo glucólisis y hacer glucogenogénesis, guardo grasa o sintetizo grasa, pues ¿qué voy a hacer? Lipogénesis y esterificación de ácidos grasos, que va de la mano. Y si además soy hormona que sintetiza proteínas, pues ¿qué voy a llevar a cabo? Proteogénesis. Entonces, esta es la palabra clave, esta es la pregunta clave. Si bien las cuatro preguntas, si bien las otras preguntas son importantes, porque las hormonas no siempre van a llevar a cabo todo esto que se ve en la columna de la izquierda o todo esto que se lleva a cabo en la columna de la derecha. Es prácticamente, si nosotros hacemos glucólisis, vamos a hacer glucogenogénesis, lipogénesis, esterificación de ácidos grasos y proteogénesis. Si por el contrario yo soy glucagón y yo como glucagón saco glucosa porque mis niveles allá afuera están bajos y mi objetivo es aumentarlos, entonces, ¿qué voy a hacer? Sacar glucosa. ¿Cómo voy a sacar glucosa? Pues a través de la gluconeogénesis. También a través de la glucogenólisis, ¿no? Pero sobre todo a través de la gluconeogénesis. Entonces, si yo hago gluconeogénesis, generalmente también hago glucogenólisis, hago lipólisis, beta-oxidación y cetogénesis, y en ocasiones también hago proteólisis. Aunque si bien es cierto no se va a cumplir a carta cabal todo esto, casi si nosotros ponemos atención a esta primer pregunta, con esto nos vamos a arrancar para entender el resto del metabolismo. Entonces, vamos a poner los ejemplos que nos pide el programa. Insulina, vamos a empezar con la insulina, que bueno, en este caso, la insulina es una hormona proteica, una polipeptídica de 51 aminoácidos. Su receptor está localizado en la membrana. Ustedes ya saben que utiliza como segundo mensajero sinasas. Y entonces, aquí nosotros en esta tablita ya vemos a las vías metabólicas ya desglosadas de carbohidratos, de lípidos y de proteínas. Y la forma en cómo vamos a mencionar si esta eh, si esta hormona estimula o inhibe a las enzimas, es a través de ponerle una flechita hacia arriba o una flechita hacia abajo. Si lleva flechita hacia arriba, significa que estimula esa vía, y si lleva flechita hacia abajo, significa que inhibe. Entonces, la insulina, ¿cuál es el objetivo de la insulina? Pues meter glucosa, porque yo estoy comiendo, yo me estoy comiendo la torta de tamal, el champurrado, la conchita de vainilla, ¿no? La oreja, ¿no? El pancito dulce bien sabroso. Entonces, yo al tener niveles altos de glucosa, mi objetivo como insulina va a ser meter glucosa. Entonces, si meto glucosa, ¿qué voy a llevar a cabo? Glucólisis. El objetivo de meter glucosa a la célula es utilizarla para fines energéticos. Una vez que metimos glucosa, ya tenemos energía, y entonces se recuerden que el excedente de glucosa que yo tenga, si me estoy comiendo mi guajolocomo, mi torta de tamal y mi champurrado, mi atole de arroz, etcétera, pues ¿qué voy a hacer? Guardar glucógeno, ¿no? Almacenar glucógeno a través de la glucogenogénesis. Y recuerden que también el excedente que tengamos de glucosa lo podemos igualmente almacenar en forma de grasa a través de la lipogénesis y la esterificación de los ácidos grasos. Entonces, si yo llevo a cabo glucólisis, ¿qué no voy a hacer?
pues no voy a hacer gluconeogénesis, no voy a hacer lo contrario. Si yo me llamo insulina, no voy a sacar glucosa. Yo la estoy metiendo a la célula y formando energía, pero yo no voy a sacar glucosa al mismo tiempo, ¿no? Entonces es lo contrario, ¿no? Entonces, si yo llevo a cabo glucólisis, no voy a llevar a cabo gluconeogénesis. Si yo estoy llevando a cabo glucogenogénesis, que no voy a llevar a cabo glucogenólisis. Entonces, esto sería lo contrario. Yo inhibo a la glucogenólisis. Si yo estoy llevando a cabo lipogénesis y esterificación de ácidos grasos, ¿qué no voy a llevar a cabo? Pues todo lo contrario. Lipólisis, beta-oxidación y cetogénesis. Por lo tanto, la insulina inhibe la lipólisis, inhibe la beta-oxidación e inhibe la cetogénesis. Y aunque esta última pregunta, que es en el caso de proteínas, insisto, no vimos metabolismo de proteínas, pero sí lo mencionamos aquí, sobre todo para la regulación hormonal, la pregunta sería, ¿qué hace la insulina con respecto a proteínas? Y la palabra clave es esto, acción de tirosincinasa. Recuerden que las hormonas que ocupan sinasas, que ocupan la cascada de sinasas, son aquellas hormonas promotoras del crecimiento. Por lo tanto, para poder llevar a cabo acción de crecimiento para síntesis de tejidos, ¿no? Para formación de tejidos como el músculo, cartílago, hueso, que ustedes me digan piel misma, pues yo necesito aminoácidos para transformarlos en proteínas. Por lo tanto, la insulina activa la proteogénesis porque al ser una hormona promotora del crecimiento que activa sinasas, va a activarla vía de la proteogénesis para poder llevar a cabo síntesis de proteínas y con esto podamos llevar a cabo formación de tejidos. Tejidos como el muscular, como el cartílago, la propia piel, por lo tanto que no voy a llevar a cabo proteólisis. ¿Vale? Muy bien. En el caso del glucagón, muchachos, el glucagón, que digamos es nuestra contrarreguladora de insulina por naturaleza, es algo así como decir, es como el yin y el yang, ¿no? Ustedes ya conocen el símbolo chino del yin y el yang, ¿vale? El blanco y el negro, ¿vale? O exactamente también el color blanco y el negro, pues, en este caso si insulina es blanco, glucagón sería como el negro, ¿no? El color negro. Es lo contrapuesto, ¿no? La luz y la oscuridad. Bueno, insulina y glucagón siempre van a ser, digamos, los ejemplos clásicos de hormonas contrarias, ¿no? Una con la otra. Entonces, el glucagón, muchachos, que vamos a ver ya en la unidad número 3 junto con la insulina, pues igualmente es un polipéptido, es una hormona proteica, ¿no? Pues en realidad es un polipéptido de 29 aminoácidos. Al ser un polipéptido, al ser una proteica, tiene su receptor en la membrana, activa segundo mensajero, y el segundo mensajero que se activa es el AMP cíclico. Y aquí nuevamente ponemos nuestra tablita con nuestras vías metabólicas de carbohidratos, lípidos y proteínas, nuestras flechitas hacia arriba que significa estimular la vía, o flechita hacia abajo que es inhibir la vía. Y entonces, fíjense muy bien, muchachos, aquí que tenemos que preguntarnos, ¿qué hace el glucagón? El glucagón mete o saca glucosa. Aquí la respuesta es que esta saca glucosa, ¿sale? Esta va a activarse cuando nosotros estemos en periodo de ayuno y cuando mis niveles de glucosa estén bajos. El objetivo del glucagón es aumentar los niveles de glucosa en el plasma sacando glucosa de las células, ¿vale? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, si estamos a nivel hepático, en este caso va a sacar glucosa a través de la gluconeogénesis y a través de la glucogenólisis a nivel hepático. Entonces, la vía que activa el glucagón es la gluconeogénesis y la glucogenólisis a nivel hepático. Ojo, menciono a nivel hepático porque la glucogenólisis a nivel muscular no es tanto activada por glucagón, sino más bien esta va a ser activada por catecolaminas, ¿vale? Entonces también las catecolaminas van a activar la glucogenólisis tanto a nivel hepático como a nivel muscular. El glucagón solamente lo va a hacer a nivel hepático. Entonces, esta hormona va a sacar glucosa, va a activar la gluconeogénesis, va a activarse la glucogenólisis, y en el caso de los lípidos, van a activarse el catabolismo de lípidos, es decir, se va a activar la lipólisis, la beta-oxidación y la cetogénesis. Por lo tanto, ¿qué no se va a hacer? ¿Qué se va a inhibir? Pues si se activa la gluconeogénesis, ¿qué se va a inhibir? La glucólisis, que es lo contrario a la gluconeogénesis. Si yo como glucagón activo a la glucogenólisis, ¿qué voy a inhibir? La gluconeogénesis. Si yo estoy activando la lipólisis, beta-oxidación y cetogénesis, lo que voy a inhibir es la lipogénesis y la esterificación de los ácidos grasos.
Y en el caso de proteínas podríamos pensar, pues activa a la proteólisis e inactiva a la proteogénesis, pero la realidad es que el glucagón realmente tiene un efecto muy tenue sobre el metabolismo de proteínas. Si llegara a activar la proteólisis, lo hace, pero de una forma muy poco relevante. Por lo tanto, desde el punto de vista didáctico, para fines de módulo, vamos a decir que el glucagón va a ejercer una acción neutra sobre el metabolismo de proteínas. Aunque bueno, si llegara a ejercer alguna acción, sobre todo sobre el catabolismo de proteínas, lo activa, pero de una forma muy pequeñita, de una forma tenue, ¿vale? Bueno, ya vimos la contraria a la insulina por excelencia. Las siguientes hormonas que vamos a ver, que es cortisol, hormona de crecimiento y catecolaminas, son contrarias a la insulina, pero no van a llevar a cabo las mismas acciones contrarias, ¿vale? No va a ser como el glucagón, que va a ser completamente o casi completamente contrario a la insulina. Si bien es cierto, van a ejercer acciones contrarreguladoras a esta hormona, no todas las acciones que vamos a ver van a ser las mismas que lleva a cabo el glucagón. Entonces, empecemos con el cortisol, que es nuestra hormona del estrés crónico por excelencia. Es una hormona esteroidea de 21 carbonos, ¿sale? Entonces, dentro del grupo de hormonas esteroideas, recuerden que al ser hormona esteroidea, tiene receptor intracitoplasmático, utiliza proteína de choque térmico, y aquí lo importante es que no ocupa segundo mensajero. Esto es como un repaso de la unidad número 1. Nuevamente ponemos nuestro cuadrito de metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, y nuestras flechitas hacia arriba y hacia abajo. Fíjense muy bien, doctores. Aquí el cortisol, lo interesante es que el cortisol saca glucosa, pero vean de qué forma lo va a hacer. Vean, esta flecha, ¿no? que está más acentuada, implica que el cortisol haga mucha gluconeogénesis, haga muchísima gluconeogénesis. Y entonces, fíjense muy bien, doctores, me voy a remontar, voy a quitar rápidamente esta presentación, me voy a ir nuevamente al esquema de la gluconeogénesis que vimos hace un ratito. Fíjense muy bien, muchachos, esto va a ser muy interesante porque el cortisol es una hormona altamente gluconeogénica. ¿Y esto qué va a implicar, doctores? Esto va a implicar, doctores, que el aumento, la marcada gluconeogénesis va a provocar que esta glucosa 6-fosfato se acumule a nivel hepático. Entonces, fíjense muy bien lo que ocurre. Esta glucosa 6-fosfato, muchachos, cuando hay mucha gluconeogénesis se tiende a acumular. Y si bien es cierto, yo aquí tengo una enzima glucosa 6-fosfatasa que me la transforma en glucosa libre, si yo, por ejemplo, estoy haciendo una gluconeogénesis pausada, ¿no? Y estoy formando una glucosa 6-fosfato, la cual se activa en glucosa, pero yo en lugar de formar formo 10, por ejemplo, yo tengo aquí una enzima, pues a lo mejor esta enzima de glucosa 6-fosfatasa va a formar glucosa, pero aquí el problema o el detalle va a ser que esta molécula se va a acumular. No sé si me estoy explicando. Entonces, si yo lo hago en forma pausada, en forma normal, en una velocidad normal, pues a lo mejor esta glucosa 6-fosfato producto o ya como parte del producto de la gluconeogénesis, pues por acción de la glucosa 6-fosfatasa se va a transformar en glucosa libre, no va a haber ningún problema. Pero si yo hago mucha gluconeogénesis, las glucosas 6-fosfato que se estén acumulando, algunas se van a poder transformar en glucosa por la enzima glucosa 6-fosfatasa, pero otras se van a quedar acumuladas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a llegar un momento en que esta se va a sobresaturar dentro de la célula, y para evitar la sobresaturación, para que esta molécula, si bien va a seguir formando glucosa, hay algunas que no las va a transformar. ¿Cuál sería, digamos, la alternativa que podríamos hacer para evitar de que se acumule esta molécula? Y la respuesta la tienen aquí. René, ¿qué se te ocurre que podríamos hacer? Mm, Pues tendremos que desactivar la vía. No. Isel Sandoval, Mónica,
Tendríamos que empezar la glucoge- glucogenogénesis. Exactamente, muy bien, excelente, perfectamente bien contestado. Entonces, para evitar una acumulación excesiva de glucosa 6-fosfato y para no sobresaturar a esta enzima clave, sí, algunas glucosas algunas moléculas de glucosa 6-fosfato se van a transformar en glucosa libre, eso sí es cierto, pero para evitar que ésta se sature, esta vía se va a desviar a la gluconeogénesis. Perfectamente, muy bien, doctora. Muy, muy bien, doctora. Excelente. Entonces, regresándonos a nuestro cuadrito de metabolismo, de regulación hormonal, nuevamente tenemos al cortisol, ¿no? Tenemos aquí al cortisol. A ver, déjame ver si. Tenemos nuevamente al cortisol. Ya lo vimos, ¿ah? Entonces, nuevamente regresando a nuestra pantalla, a nuestro cuadrito. Entonces, cuando tenemos una marcada gluconeogénesis, cuando veamos esta flecha muy acentuada en esta vía metabólica, ¿qué vamos a hacer automáticamente, doctores? Para evitar la acumulación. Ajá, sí, adelante. Bueno, se activa la glucogenogénesis. Exactamente, doctores, exactamente. Si yo hago una gluconeogénesis acentuada, para evitar de que estas moléculas de glucosa 6-fosfato se acumulen, ¿vale? Y para darle chance a que la glucosa 6-fosfatasa pueda formar glucosa libre, sí, voy a tener mucha gluconeogénesis y voy a tener un marcado aumento de glucosa en el plasma. Pero para evitar ese acúmulo intracelular de glucosa 6-fosfato, lo que voy a hacer es en ese momento activar la glucogenogénesis para desviar la vía. Entonces, cuando vean esta flecha acentuada, automáticamente, ¿qué vamos a decir? Vamos a activar la glucogenogénesis, ¿no? Cuando hagamos mucha gluconeogénesis, que es lo que hace el cortisol, y dicho sea de paso, la hormona de crecimiento también lo hace, también es una hormona, son dos hormonas altamente gluconeogénicas, esta es la más gluconeogénica de todas, y la hormona de crecimiento no se queda tan atrás. Entonces, cuando hagamos mucha gluconeogénesis, vamos a decir que automáticamente vamos a hacer en forma simultánea glucogenogénesis, ¿no? Entonces hacemos gluconeogénesis y glucogenogénesis. Por lo tanto, ¿qué no vamos a hacer? Si hacemos gluconeogénesis, no vamos a hacer glucólisis. Y si hacemos glucogenogénesis, tampoco vamos a hacer glucogenólisis. Este es, digamos que, algo que se contrapone a lo que habíamos hablado hace un rato, ¿no? Si yo hago gluconeogénesis, voy a hacer glucogenólisis automáticamente. No, no siempre ocurre de esta forma. Entonces, bueno, ya habíamos dicho ayer que cortisol y hormona de crecimiento activan la glucogenogénesis, pero no habíamos explicado el por qué. Ahorita ya lo explicamos. Ahora, en el caso de metabolismo de lípidos, ¿qué le hace el cortisol a lípidos? Pues va a activar la lipólisis, va a activar la beta-oxidación y la cetogénesis, como ocurre en el periodo de ayuno, que no va a ser lipogénesis y esterificación de ácidos grasos. Y en el caso de proteínas, el cortisol sí se mete con metabolismo de proteínas y el cortisol se conoce como una hormona proteolítica por excelencia. Sin embargo, el cortisol, doctores, el cortisol va a activar la proteólisis a nivel muscular. ¿Para qué? Para que todas las proteínas que se transformen en aminoácidos se vayan a alimentar a la gluconeogénesis. Recuerden que esta es una hormona altamente gluconeogénica. Entonces, todas las proteínas que yo tenga en mi músculo, las voy a transformar en aminoácidos a través de la proteólisis para utilizarlos como sustrato gluconeogénico. Por lo tanto, ¿qué no vamos a hacer? Proteogénesis. Pero ojo, a nivel muscular, a nivel extrahepático, ¿vale? A nivel de tejidos como el músculo. Sin embargo, a nivel hepático, en lugar de activar la proteólisis, este es el único sitio donde se va a activar la proteogénesis, ¿vale? A nivel hepático, ¿vale? Entonces, el cortisol a nivel de hígado va a activar la síntesis de proteínas de transporte como albúmina y globulinas. Por lo tanto, en hígado, ¿qué no va a hacer? Proteólisis, ¿vale? Entonces, el cortisol es una hormona proteolítica, pero en el hígado, va a activarse la síntesis de proteínas, la proteogénesis de proteínas de transporte. En el caso de la hormona de crecimiento, doctores, la hormona de crecimiento, bueno, ustedes ya saben que es una hormona proteica, igualmente, al ser promotora de crecimiento activa la cascada de sinasas, en este caso la de JAK-STAT,
Igualmente vemos nuestro cuadrito de vías metabólicas, las flechitas, etcétera. Y aquí lo importante, doctores, es que antes de ver carbohidratos y lípidos tenemos que centrarnos en proteínas. Al ser una promotora de crecimiento y activar cascada de sinasas, ¿qué es lo que va a activar automáticamente? Proteogénesis, ¿vale? Entonces va a activar, la hormona de crecimiento va a tener como foco de atención la síntesis de proteínas, porque es una hormona de crecimiento, por lo tanto, ¿qué no va a hacer? Proteólisis. Ahora, ¿qué va a hacer con metabolismo de carbohidratos y lípidos? Pues al ser una hormona contrarreguladora de insulina, pues igualmente va a tener el objetivo de sacar glucosa, por lo tanto, ¿qué va a hacer? Gluconeogénesis. Y nuevamente aquí vemos una flecha bastante acentuada en gluconeogénesis, por lo tanto, ¿qué va a hacer automáticamente? Glucogenogénesis. ¿Qué no va a hacer la hormona de crecimiento? Pues no va a ser glucólisis ni tampoco va a ser glucogenólisis. Y en el caso de lípidos, pues igual al ser una contrarreguladora de insulina, va a activar el catabolismo de lípidos, es decir, va a activar la lipólisis, va a activar la beta-oxidación y la cetogénesis, por lo tanto, ¿qué no va a ser? Lipogénesis y esterificación de ácidos grasos. Y finalmente, en el caso de la hormona adrenalina, la adrenalina es una catecolamina, es una amina cuyo receptor está localizado en la membrana, utiliza como segundo mensajero AMP cíclico y calcio. Y aquí lo importante, muchachos, es de igual manera entender si la adrenalina mete o saca glucosa. Entonces, fíjense muy bien, la adrenalina va a activar la glucogenólisis, igualmente nuestras flechitas hacia arriba y hacia abajo, y esta hormona va a ser, doctores, una hormona del estrés agudo. Esta es la hormona que se activa cuando estamos en una situación de peligro, de peligro agudo, ¿no? De peligro en ese momento, como un temblor, como que salga el perro de la vecina o el vecino y me esté correteando, ¿no? Que haya una explosión, bueno. Esta va a ser la hormona que se active en el estrés agudo. Para que yo pueda emprender la huida, yo necesito energía en mis músculos y necesito, por lo tanto, obtenerla a través del glucógeno. Entonces, lo que va a hacer la adrenalina es activar la glucogenólisis tanto a nivel hepático como a nivel muscular. Y en el caso del músculo, muchachos, por lo tanto, ¿qué no va a hacer? Si activa la glucogenólisis, automáticamente debemos de decir que no activa la glucogenogénesis. Y en el caso, doctores, de el hígado, también la adrenalina va a tender a sacar glucosa a través de la gluconeogénesis, por lo tanto, que no se va a activar la glucólisis. Pero en el caso del músculo, muchachos, la adrenalina, como vamos a emprender el escape, la huida, pues todo el glucógeno hepático y toda la glucosa que se forme a nivel hepático a través de la gluconeogénesis, la adrenalina lo va a utilizar para formar energía. Por lo tanto, a nivel muscular se va a activar la glucólisis y, por lo tanto, la gluconeogénesis, en el caso de la gluconeogénesis a nivel muscular, esta no existe, doctores, ¿vale? Porque acuérdense que no existe en el músculo una enzima glucosa 6-fosfatasa, por lo tanto ahí le ponemos una línea, ¿no? Una rayita de que no existe. Bueno, entonces, a nivel hepático, doctores, la adrenalina va a activar la glucogenólisis y la gluconeogénesis. A nivel muscular, se activa la glucogenólisis y todo este glucógeno muscular lo ocupa el músculo para utilizarlo como energía porque yo necesito emprender la huida, emprender el escape, porque hay un peligro, porque está temblando y necesito escapar del edificio, o me está correteando el perro del vecino, no sé, ¿no? Hay una situación de que mi seguridad está en peligro. Entonces, por lo tanto, necesito emprender la huida. ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo de inicio? Glucogenólisis a nivel hepático y gluconeogénesis a nivel hepático, y a nivel muscular se va a activar la glucogenólisis, pero al contrario de la gluconeogénesis se activa la glucólisis. Recuerden que la gluconeogénesis no existe a nivel muscular. En el caso de metabolismo de lípidos y proteínas, como la adrenalina se libera en forma muy rápida, su acción es en milisegundos, pues realmente va a tener una acción muy tenue sobre metabolismo de lípidos y de proteínas. Si lleva a cabo, si lleva a cabo acción activadora de lipólisis, beta-oxidación y cetogénesis, lo hace en forma muy tenue, muy poco acentuada, por su acción rápida. Y en el caso de proteínas, pues si con lípidos se mete muy poco, pues con proteínas se mete prácticamente nada, ¿no? Bueno, en el caso de T3 y T4 ya decíamos que
Cuando T3 y T4 están en concentración normal, realizan todas las mismas acciones que realiza la insulina en el caso de vías metabólicas. Y cuando T3 y T4 están altas, doctores, cuando están altas, van a llevar a cabo todo lo contrario a que hace la insulina, ¿vale? Es algo así como decir que existe un efecto espejo o como si dijéramos, pues si están en concentración alta, pues van a llevar a cabo lo mismo que realiza el glucagón. Bueno, finalmente, doctores, todo esto debe estar en equilibrio. Entre insulina y glucagón y contrarreguladoras siempre debe de haber un equilibrio para poder mantener el metabolismo intermedio en forma óptima. Sin embargo, si existe un desequilibrio entre la concentración de hormonas o la acción hormonal, pues esto va a provocar, en este caso, alteraciones en el metabolismo. Por ejemplo, yo tengo exceso de cortisol, exceso de hormona de crecimiento, como en el caso de un Cushing, en el caso de una acromegalia, un gigantismo, ¿no? Un glucagonoma, un feocromocitoma productor de adrenalina en exceso, pues esto va a originar que estas contrarreguladoras de insulina saquen mucha glucosa y entonces mis niveles de glucosa en lugar de estar normales estén todo el tiempo incrementándose y esto puede en este caso originar un problema de diabetes, pero aquí no sería una diabetes tipo 1, tipo 2, sino sería una diabetes secundaria a una endocrinopatía por exceso en estas hormonas, ¿no? O si, por ejemplo, la insulina no actúa de forma adecuada en su sitio receptor, pues aquí sí podemos ver resistencia a la insulina y diabetes mellitus, ¿no? Bueno, con esto terminamos la unidad número 2, muchachos. Esta es la regulación, en este caso, o bueno, con esto ya concluiríamos la regulación hormonal del metabolismo intermedio. Voy a, en este caso, a concluir la grabación.